Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Buenas tardes, estimados estudiantes, autoridades de la Universidad Autónoma Indígena de México, así como todas las personas que hacen el favor de acompañarnos. Sean todos bienvenidos a esta mesa de diálogo o conversatorio, como se ha popularizado hoy, en el marco del Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinarios para la Diversidad Cultural. Reciban un caluroso saludo de la doctora María Guadalupe Ibarra Ceseña, rectora de nuestra universidad, y del doctor Ernesto Guerra García, coordinador general de investigación y posgrado. La temática que se plantea en este conversatorio es muy compleja por el significado y por todo lo que representa este tipo de situaciones. Máxima expresión de la violencia directa hacia una de las formas de ser. Abordar el tema de la violencia en sí mismo es un tema no solo complicado, sino también complejo, porque hablar, argumentar o protestar contra este hecho tiene connotaciones y vínculos políticos, económicos, sociales, históricos, de derechos humanos y de paz. La violencia es una construcción social que tiene múltiples rostros y manifestaciones. Desde los estudios de paz y en consonancia con Johan Galtung, se presentan de tres formas ese tipo de violencia: la violencia estructural, la directa y la cultural, que de la misma manera, insiste este pensador y amante de la paz, tienen su contraparte en la construcción de paz estructural, directa y cultural, que es lo ideal. En lugar de padecer violencias en la sociedad, viviéramos en una situación de paz. El estudio de la violencia, de acuerdo a este pensador citado, son sobre dos temas: la utilización de la violencia y la legitimación de su uso. Es una realidad palpable el uso de algún tipo de violencia en la mayoría de los ámbitos humanos, por no decir que en todos. Se violenta en los hogares, en la escuela, en la calle, en las instituciones, incluso en aquellas que dicen dedicarse a luchar contra ella o las que deberían de proteger contra ella. Creo que es muy fácil percatarse de esta realidad de nuestras sociedades. Su utilización se legitima de diversas maneras, desde lo que es violencia cultural. Sería interesante identificar en nuestra cultura mexicana qué aspectos de esta cultura incitan o justifican aquella violencia estructural o directa. Hoy, en esta mesa de diálogo, se abordará el tema de la violencia, que sin duda alguna tiene su expresión los tres tipos de violencia, de la que seguramente nuestros invitados conversarán desde su disciplina, su experiencia y posición disciplinaria, de lo que seguramente vamos a recoger ideas y prácticas importantes que nos harán reflexionar en torno a una problemática que nos lastima a todos los seres humanos, especialmente a las mujeres de nuestra sociedad. En esta mesa o en este diálogo pues nos acompaña la doctora Celia Magaña García. Hago una breve presentación de ella. Es profesora investigadora del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Doctora en Ciencias Sociales por la Sorbona de París, ha participado como experta en proyectos de investigación sobre género, derechos humanos, políticas sociales en América Latina, derechos sexuales y reproductivos y mujeres indígenas. Cuenta con el perfil PRODEP y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1.
acompaña también la doctora Concepción Martínez Real, doctora en Estudios Internacionales para la Paz, Conflictos y Desarrollo de la UNESCO, de la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz por la Universidad Jaime I de Castellón, España. Cuenta con la certificación como instructora de la Red de Desarrollo Empresarial de Nacional Financiera y de la Dirección de Desarrollo Empresarial de la Universidad Autónoma del Estado de México. Asimismo, certificada por la Asociación de Desarrollo Holístico México-Estados Unidos en ACLM, método de aprendizaje acelerado, investigadora de tiempo completo, docente y tutora académica en el plantel número 4, Ignacio Ramírez Casada, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Colaboradora en el diseño del plan de estudios del currículo de bachillerato universitario en el 2015, docente de posgrado con cursos de educación para la paz en la Universidad Albert Einstein en el Estado de México, en la Universidad Nacional Autónoma Indígena de México en Sinaloa y en la Secretaría de Educación Pública del Estado de México. Miembro de la Red de Trabajadores para la Paz, DEP-NIWOR, con sede en Melbourne, Australia, miembro del Comité Técnico Académico de la Red Temática de Paz Intercultural y Democracia del CONACYT, de la Universidad Autónoma Indígena de México en Sinaloa, merecedor sea a la mujer académica universitaria, otorgada por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de México en 2005, recibió la presea profesora María de la Luz Rodríguez Mandujano al mérito educativo por el Honorable Ayuntamiento de San Felipe del Progreso, Estado de México en 2018, y notas laudatorias por parte del plantel Ignacio Ramírez de la Universidad Autónoma del Estado de México en 1995 y 2017. Ha participado en diversos espacios como ponente, conferencista y panelista con temas de estudios para la paz y el desarrollo, educación para la paz, pedagogía, participación ciudadana, cultura para la paz, violencia de género en el Estado de México y a nivel nacional, autora de libros de textos de antropología y cultura emprendedora con el eje transversal de educación para la paz para el bachillerato de la Universidad Autónoma del Estado de México, autora del libro Aproximación de una metodología polisémica de la educación para la paz, editado por la Universidad Autónoma del Estado de México. Sean todos pues muy bienvenidos a este Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinarios para la Diversidad Cultural en el Meso del Diálogo desde la Maestría de Educación para la Paz y la Convivencia Escolar con el tema Feminicidios, una mirada desde los derechos humanos y la paz, en la cual estaremos platicando tanto con la maestra Celia desde la mirada de los derechos humanos, como con la doctora Concepción desde la mirada de la paz. Para iniciar, si gustan nuestra presentación, nuestra conversación, invitamos a la doctora Celia, si gusta darnos un panorama general de los derechos humanos, tanto en México, del feminicidio, desde México y en América Latina. Si gusta, doctora, por favor. Sí, muchas gracias. Agradezco mucho la invitación tan gentil de compartir este espacio y de hablar de estos temas que me parece fundamental en el contexto mexicano actual y de la región en general de América Latina. Y si me apuran del mundo, ahora sí que como se dice coloquialmente, del mundo mundial. Bueno, yo le preparé una presentación muy breve sobre feminicidios, de algunos puntos que me gustaría, es más para tratar de estructurar la presentación y no exceder el tiempo. Entonces, si me permiten, voy a hacer la presentación. Tengo que compartir pantalla, ¿verdad? Creo que ya estamos, ¿verdad?
Bueno, yo me aventuré a un título que pretende ser una cosa más explicativa que otra cosa. Y lo que quería era platicar, sí, del feminicidio, pero platicarles de cómo surge este concepto desde un espacio académico, sociológico, y cómo este concepto se adapta y se apropia en México y en América Latina para convertirse en un concepto más jurídico, en un tipo penal y en un concepto sociocultural. ¿No? Lo primero que habría que decir es que hay una, como el término surge a finales de los años 70 por una académica estadounidense que se llama Diane Russell, en 1976 para ser exacta, junto con otra autora que es Jane Caputo. Ellas acuñaron el término de femicidio en inglés, y la traducción al castellano, al menos en México, la hizo Marcela Lagarde de los Ríos. Ella nos habla hace una primera distinción entre femicidio y feminicidio, y nos explica por qué se decidió finalmente por una traducción de feminicidio y no de femicidio. Aunque aquí cabría aclarar que en otros países de América Latina, sobre todo estoy pensando en Argentina y en Centroamérica, sí guardaron el original de femicidio. Pero bueno, yo para fines de la discusión por ahora les voy a presentar esta distinción que realiza Marcela Lagarde, que me parece que es bastante fructífera y que nos da pie para la discusión. Bueno, ella nos dice que no optó por dejarla en femicidio solamente porque eso de alguna manera solo iba a ser la caracterización de los homicidios de mujeres, como en contraposición solo con el homicidio. Yo tengo un gato y luego le gusta ser protagónico, no sé, por ahí lo van a escuchar y lo van a ver, pero no, espero no haya alguien alérgico a los gatos en las sesiones de Zoom. Bueno, ella opta por el concepto de feminicidio porque para ella este concepto va a hacer alusión al asesinato, sí, de mujeres, pero aquí viene una de las primeras características, ¿no? A manos de hombres por ser mujeres. ¿Por qué va a ser esto importante? Porque en un contexto de violencia generalizada como la que vivimos en México, desafortunadamente, uno de los argumentos que se manejan para interpelar la creación y la aceptación, la apropiación y la tipificación del feminicidio es justamente decir que el número de hombres asesinados es mayor al de las mujeres, y que entonces ¿por qué tendría que haber una palabra especial o por qué sería importante hablar de feminicidio? Bueno, este es un primer argumento, porque si bien es cierto que en números cuantitativos existen más hombres que son asesinados, los hombres son asesinados generalmente por otros hombres, mientras que las mujeres son asesinadas por los hombres. Y eso implica unas relaciones estructurales, unas relaciones de poder que son fundamentales para dar cuenta de por qué una mujer es asesinada. Y no solamente esta característica, sino que también feminicidio se ha trabajado como un concepto importante porque desvela estos motivos que pueden estar fincados en el odio, en el desprecio, en el placer o en el sentido de propiedad de las mujeres, ¿no? Un feminicidio cumple con la función de servir de ejemplo para inhibir la autonomía, los derechos y la libertad de las niñas y mujeres de todas las edades. ¿Qué significa esto? Un feminicidio, como hemos tenido varios casos emblemáticos en este país, de los cuales el de Marisela Escobedo, por ejemplo, es uno muy icónico,
nos podemos dar cuenta que existe también un mensaje para todas las mujeres, para decir, bueno, hay un disciplinamiento del lugar y de las mujeres, y es a través, se utilizan como ejemplo para las demás, ¿no? Hay una conciencia de todas las mujeres, que es un miedo compartido a ser asesinadas, y hay otra característica que está muy presente en la problemática del feminicidio, desafortunadamente, y es la impunidad. Es decir, no solamente es fácil, entre comillas, asesinar a una mujer, también desafortunadamente pareciera que a nivel institucional están completamente rebasadas en atender, ya no solo en sancionar y en castigar, sino también en prevenir, que es ahí donde yo creo que podemos hacer todavía algo desde las instituciones de educación, ¿no? Bueno, existe esta violencia institucional, como les decía, en la que no hay ni investigación, ni esclarecimiento, ni falta de acceso, hay una enorme falta de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño y a la no repetición. Aquí me equivoqué y aparece relación, pero en realidad quería decir reparación del daño. Bueno, ¿cómo estamos en México? Es importante, bueno, a mí me parece muy interesante cómo, a pesar de que este término surge, como ya les comentaba, en Estados Unidos, la misma autora se ha sorprendido de la gran difusión que ha tenido este concepto en México y en América Latina. Y esta cosa para mí esta situación, este fenómeno es muy interesante, y me parece que hay que decir varias cosas. Una primera es que, a pesar de que, dadas las relaciones de poder en la academia, en el sistema global académico, podríamos decir que América Latina es una región que importa más ideas de las que exporta, ¿no? Es decir, leemos autores, autoras europeos, anglosajones, y trabajamos con esas teorías. Contrariamente a lo que se pudiera pensar, yo soy de la idea que trabajar con estas ideas, con estos conceptos, con estas teorías, no necesariamente es negativo, sino, como el caso del concepto del feminicidio lo demuestra, me parece que puede ser sumamente fructífero, y que en ese sentido existe una apropiación activa de las comunidades académicas, de las comunidades políticas y de las comunidades de ciudadanas y de ciudadanos, para hacer suyos y suyas conceptos como este y utilizarlos, ¿no? Eso por una parte. Por la otra, también decir que es evidente que, así como por grupos feministas, por activistas, por académicos, ha sido adoptado, promovido y tratado de subirlo a una agenda política, y también a un tipo penal en diferentes estados y a nivel federal. También es muy importante decir que para un amplio sector de la población, la sola palabra interpela y causa una reacción que puede llegar a un grado de violencia muy alta. Y entonces es bastante interesante cómo muchas personas se sienten interpeladas, atacadas con el uso de este concepto, ¿no? Como si se les estuviera quitando algo. Bueno, en México, el Código Penal Federal establece en el capítulo 5, artículo 325, que comete el delito de feminicidio que prive de la vida a una mujer por razones de género,
¿no? Hay diferentes características, no las voy a decir todas, pero entre las más importantes está el hecho de que exista un vínculo, una relación afectiva, laboral, docente, de poder, las características del asesinato doloso, si se trata, si hubo alguna agresión sexual antes, la manera como se presenta el cadáver de la mujer asesinada, si es exhibida, si se hace con dolo, con saña, hay varias características. Bueno, hasta 2018 solo 19 estados de México contaban con un tipo penal que cumplía total o parcialmente con las características para poder acreditar el feminicidio. Aquí es muy importante señalar que el problema básicamente consistía en cómo hacer justamente que un concepto sociológico abstracto, ¿no?, pudiera tener características atribuibles que ya es otra discusión en el tipo penal, ¿no? Entonces, ¿cómo bajar ese fue el trabajo que se hizo cuando tratamos de pasarlo al tipo penal, ¿no? Y en muchas, pues se quedaba en un tipo penal que no era adecuado, justamente porque se quedaba en esta abstracción sociológica y que luego es difícil atribuirlo como, caracterizarlo como delito, ¿no? Una de las situaciones que me parece que desafortunadamente sigue vigente, pues es la impunidad y la ineficacia del Estado para garantizar la vida de las mujeres, ¿no? En Jalisco hubo un asesinato de una mujer por parte de su pareja el año pasado, el 25 de abril, y fue un caso muy paradigmático para esta sociedad jalisciense, porque fue una mujer que desde el 2017 denunció violencia, luego pidió el divorcio a su pareja, tenía una orden de restricción y aún así, pues llegó a la puerta, a la casa del gobernador, a la casa Jalisco, a la casa del gobernador, donde vive el gobernador, a pedir ayuda, y resulta que su pareja llegó y la atropelló y la asesinó a puñaladas enfrente afuera de la casa Jalisco, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente hubo manifestaciones, nos hizo mucho eco con el caso de Marisela Escobedo, quien también, pues, por exigir justicia por el feminicidio de su hija, Rubí, que prácticamente ella hizo, a pesar de ser víctima, ella hizo la investigación, ella, bueno, y luego ella también es asesinada también cerca de un edificio público. La verdad es que dejan en evidencia esta completa indolencia de las instituciones, ¿no? Las dos fueron asesinadas por razones de género, ambas solicitaron ayuda previa a las autoridades y quedó sumamente demostrado que esas instituciones no pudieron cuidarlas, no pudieron protegerlas, no pudieron salvaguardar sus vidas. Ambas fueron asesinadas en las inmediaciones de edificios de gobierno, tanto de Jalisco como de Chihuahua, solo por mencionar algunos casos, ¿no? Bueno, estas son imágenes. El asesinato de Marisela fue el 16 de diciembre del 2010 y el de Vanessa Gaitán fue el 25 de abril del 2019, aquí en Jalisco. A pesar de que existen órdenes de protección, pues estas órdenes de protección en realidad se traducen en solamente tener un papel que no garantiza ni protege a las mujeres, ¿no? Entonces son medidas que quedan muy cortas. Además, bueno, hemos identificado que hay un montón y una emisión gigantesca de órdenes de protección que rebasa la capacidad de atención de las instituciones. No existen instituciones que den seguimiento a estos casos de violencia, ¿no?
Hay un desdén, hay un interés muy escaso, una falta de voluntad política de las autoridades para dimensionar el problema de violencia contra las mujeres que existe en este país, ¿no? Bueno, Vanessa Gaitán, que es la mujer que fue asesinada el año pasado, les contaba, ella contaba con una orden de protección y el colmo fue que llegó con esa orden de protección con los policías en la Casa Jalisco y aún así fue asesinada, ¿no? Vemos que existe toda una cultura de tolerancia y de permisividad hacia esa violencia en contra de las mujeres, de las cuales el feminicidio es el último eslabón, la última manifestación de violencia, pero en donde previamente hubo una serie de violencias de otro tipo y que pueden comenzar desde... y que tienen como fin naturalizar y normalizar la violencia en contra de las mujeres, ¿no? Y ahí los medios de comunicación, las instituciones educativas, las escuelas, tenemos una labor y mucho trabajo que hacer, ¿no? Porque si seguimos reproduciendo esta sociedad que no respeta la vida de las mujeres, me parece que bueno, estamos llegando a límites bastante graves, ¿no? Es indispensable que se deje de considerar como un tema menor, como un tema privado y se convierta en una prioridad de agenda pública, donde además se cuide la forma en que se aborda cada caso para evitar la revictimización y la insensibilidad y se trabaja en todo momento desde una perspectiva de género, ¿no? También es fundamental, yo creo que como instituciones de educación superior, recuperar este papel que podemos tener en construir unas sociedades más justas para las mujeres y las niñas y las jóvenes. Bueno, eso sería lo que por el momento yo tendría que compartirles. Gracias. Le agradecemos su presentación, doctora. Gracias. Enseguida creo que habrá varias preguntas. De suyo les pido a la audiencia, quien nos está acompañando, si gustan ir haciendo sus preguntas en el chat, para ir al final, cuando termine de exponer la doctora Conchita, hacerles preguntas para platicar. O si luego después quieren pedir la palabra, pero por favor, alguna pregunta que quieran quieran formular en el chat, por favor, ya desde ahí la podemos ir leyendo. Bueno, esa fue la visión desde los derechos humanos. Muy importante tener la visión que obviamente no se contrapone, sino se complementa, porque en el cabo es una perspectiva de derechos humanos. Ahora vamos a ver la perspectiva desde los estudios para la paz. Si gusta, por favor, doctora Conchita. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a poner aquí el cronómetro. Primeramente, pues quiero agradecer a la Universidad Autónoma Indígena de Sinaloa la invitación a mi persona para participar en esta mesa de diálogo, donde tocamos, como ya nos decía el maestro Juan, el tema, el tremendo problema de los feminicidios en nuestro país en especial, y en donde se nos pide que lo relacionemos o lo expliquemos desde la perspectiva de los estudios para la paz, que ya se han elevado al grado de ciencias de la paz, y en especial de la educación para la paz. Esta disciplina científica que trata de ese proceso educativo de formación integral del individuo que
nos va a dar muchos elementos para poder primero comprender la violencia en todos sus tipos y grados, en especial aquella que está relacionada con la violencia de género, en particular con la violencia contra la mujer. Entonces, primeramente, me gustaría explicitar que el enfoque de los estudios para la paz y por tanto, de las ciencias de la paz y la educación en particular para la paz es un enfoque multidisciplinario. Es decir, busca aglutinar el conocimiento que nos brindan muchísimas ciencias en torno a lo que es el fenómeno humano, en torno a lo que es la violencia, sus causas, sus manifestaciones, las tremendas consecuencias que trae en nuestras vidas. Y también, por lo tanto, trabajamos con el enfoque holístico, que nos permite ver el todo, el sistema en el que vivimos, la sociedad y la cultura, que va a permear todas las acciones del ser humano, porque los aspectos de la cultura son básicamente tres: el ideológico, el sociológico, el tecnológico. Entonces, todo lo que hacemos en nuestras vidas, todo lo que pensamos, está permeado por la cultura. Si adoptamos estos enfoques, el enfoque multidisciplinario, el enfoque holístico, pues nos podemos acercar a lo que es la interpretación de la realidad que vivimos, pero de una forma más holística, decíamos, para poder identificar primeramente el porqué de la violencia, cuáles son sus causas, cuáles son sus manifestaciones, cuáles son sus tipos y sus grados, y también identificar las consecuencias de esta violencia. Entonces, en la educación para la paz, entendida esta como un proceso educativo que es tremendamente dinámico, que es permanente, que se fundamenta en los conceptos de paz positiva y en la perspectiva creativa del conflicto, retomamos a Jesús Jares, un gran pedagogo español que trabajó mucho en lo que es la conceptualización y en los métodos de la educación para la paz. Entonces, en esta perspectiva de la educación para la paz, retomamos el enfoque socioafectivo. Tratamos de superar el enfoque pragmático de la educación tradicional bancaria, como la mencionó Paulo Freire. Retomamos los afectos, se trabaja con métodos activos, participativos, que ponen en el centro del proceso al estudiante. Y por lo tanto busca desarrollar y promover el desarrollo integral del individuo. Con esto queremos decir que en Educación para la Paz nos mueve la idea de construir un mundo mejor, una sociedad mejor, en donde podamos, y también se plantea como objetivo, pues la disminución de la violencia. Para Johan Galtung no se pretende, o sea, no podemos pretender los educadores para la paz eliminar la violencia, porque esta forma parte de la naturaleza del ser humano, aunque también sabemos por los estudios de la filosofía de la paz, del tema en concreto de la naturaleza del ser humano, que también parte de esa naturaleza del ser humano es el crear la paz. Entonces, depende de qué individuo estemos hablando para poder decir para qué se preparó, si para ser reproductor de la violencia o para ser constructor de la paz. Es un tema muy, muy profundo de filosofía de la paz. Entonces, esta educación para la paz pretende o tiene como gran objetivo el desarrollo integral de la persona.
y por lo tanto la construcción de una cultura para la paz. Para poder entender este gran objetivo tenemos que rescatar y subrayar, identificar cuáles son los fines superiores de la educación, porque podemos partir de identificar cuál es un fin práctico de la educación que se relaciona con la educación tradicional, y entonces nos quedamos solamente en la idea de que la educación es la transmisión del conocimiento. Esto es tremendamente pobre. Un proceso educativo que sea realmente liderador, que realmente abone a la formación integral del individuo, debe de tener fines superiores. Es decir, los fines superiores, y si nos ubicamos en una teoría crítica de la educación, uno de ellos sería el desarrollo de todas las potencialidades del individuo. Este fin superior, por ejemplo, lo planteó Paulo Freire en su Pedagogía de la Liberación, en una educación para la libertad. Entonces, si hablamos de que es importante lograr el desarrollo de todas las potencialidades del ser humano, pues no nada más nos vamos a ubicar en aquellas potencialidades que tienen que ver con el intelecto, y me refiero a la potencialidad de la intelección, de la introspección, de la interpelación, de la comunicación. Tenemos que apostarle al desarrollo de otras potencialidades que no están solamente relacionadas con lo cognitivo o con lo intelectual, que están relacionadas con esa esfera emocional, actitudinal del ser humano, porque el ser humano es un sujeto racional, pero es fundamentalmente emocional también. Entonces, la educación para la paz, si retoma estos fines superiores de desarrollo de todas las potencialidades del individuo, también tendría que favorecer el desarrollo de las potencialidades que tiene el ser humano de cuidar, de proteger, de respetar, de amar, de ser tierno, dulce con las personas que lo rodean, con los animales, ser cuidadoso, respetuoso con la naturaleza. Ese es un punto tremendamente importante en lo que es la educación para la paz. Por eso vamos a ver que en sus metodologías, que además hablamos de una metodología polisémica, no es una sola, son muchas, son muy diversas y que son congruentes con los principios de la educación para la paz, pues se retoma la idea del cuidado, del afecto, y no nos mantiene solamente en el desarrollo de todo lo intelectual o cognitivo. Hasta este momento, entonces, ¿de qué nos damos cuenta? Que la educación para la paz lo que busca es el desarrollo del potencial humano, pero en todo su esplendor. Y por lo tanto, el proceso que se va a llevar a cabo es de formación integral del ser humano, concibiéndolo, como decíamos, como un sujeto, un ser racional y emocional. Concibiéndolo de esta forma al ser humano, pues vamos a encontrar que son muchas las esferas que conforman al ser humano. Por ejemplo, Gurdjieff, un gran filósofo ruso del siglo XX, de mediados del siglo XX, decía que eran alrededor de 8 o 10 esferas que conformaban lo que él denominaba la máquina humana. Pero pues esto sería tremendamente amplio de desglosarlo. Básicamente las esferas que son comunes en lo que es el ámbito educativo, y con esas ya tenemos para rato, sería la esfera intelectual, la física y la emocional. Si trabajamos con esas 3 esferas del individuo en la educación, con este proceso educativo, pues podemos lograr o avanzar en ese desarrollo de la formación integral de la persona. Es decir, no descuidando partes esenciales de su ser, ni lo intelectual, ni lo físico,
ni lo emocional. Y entonces, teniendo en cuenta este panorama que les estoy diciendo de la educación para la paz, podremos hacer muchas preguntas que nos ayuden a identificar en dónde está entonces el vínculo y la tremenda importancia que tiene la educación para la paz para prevenir la violencia de género en particular y, por lo tanto, los feminicidios. Una pregunta sería, básica y fundamental para los docentes, de cualquier nivel educativo. ¿Contamos en el siglo XXI en nuestras escuelas y universidades con las pedagogías que nos permitan alcanzar los fines superiores de la educación? Y de aquí se desprenderían muchas preguntas, ¿no? Si la respuesta a esto es no, pues tenemos que buscarlas, tenemos que encontrarlas. Y aquí la educación para la paz nos presenta pedagogías que se iban a apostarle al desarrollo integral del individuo. Si la respuesta es parcialmente, contamos con esas pedagogías, pues vendría otra pregunta. Si contamos parcialmente con esas pedagogías, ¿las aplicamos bien? ¿Qué tipo de individuos salen de las escuelas y universidades? ¿Qué clase de personas egresan de los diferentes niveles educativos? ¿Qué estamos haciendo para formarlas o para deformarlas? Y nuestras preguntas pueden ser tan creativas, tan críticas como queramos, porque tenemos que ponernos nosotros mismos como docentes en una postura crítica. ¿Por qué? Porque la educación para la paz trabaja con un enfoque conflictual, pero no violento. Partimos de la idea de que el conflicto, la tensión cognitiva, es aquello que nos va a hacer repensar lo que estamos haciendo. Aquello que nos va a llevar a conversar entre nosotros como profesionistas de la educación. Y esta conversación como intelectuales transformativos es la que nos va a poner enfrente del camino que nos lleve a identificar alternativas de solución de los problemas que vivimos o alternativas, estrategias, métodos que nos permitan construir verdaderamente a la persona humana para que logre el desarrollo de todo su potencial, pero en especial en la parte socioafectiva. Y aquí ya es un planteamiento que puede hacer ruido para algunos docentes o maestros, ¿no? ¿Por qué? Porque la educación tradicional se ha basado en el desarrollo de todo el aspecto intelectual. Entonces, pues se ha puesto mucho énfasis en el saber científico. ¿Y en dónde tenemos el déficit? Pues precisamente en la esfera física, y tenemos niños jóvenes con obesidad, con gastritis nerviosa, con colitis nerviosa. ¿Por qué? Porque se ha descuidado ese cuidado de la salud y del físico. Y ahorita en esta época de pandemia es clarísimo, ¿no? Que los grupos vulnerables, ¿en dónde se encuentran? Pues aquellos que tienen débil esta esfera física y que tienen enfermedades, pues que no han podido superar, controlar, y por eso son víctimas del coronavirus. Suena muy fuerte, pero ahí está una de las causas de todos esos decesos de coronavirus. Y entonces, ¿en dónde más está el déficit? En la educación de la parte emocional del individuo. Y si aquí tenemos un déficit en esta parte física y emocional del individuo, esta va a ser la causa de la violencia directa, de la violencia física contra la mujer y de la violencia de género. ¿Por qué? Porque entonces, si estamos apostándole al desarrollo solamente de potencialidades relacionadas con lo cognitivo o intelectual, pues vamos a crear personas muy inteligentes con relación, vamos, si retomamos la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, personas que tengan inteligencia lógica matemática, que sepan hacer operaciones muy rápidas. Pero si no trabajamos
con la parte física y emocional del individuo, no vamos a generar actitudes en esas personas de cuidado, de atención. Es decir, la inteligencia emocional en muchos de sus alumnos no se va a desarrollar. Entonces, ¿qué va a dar como resultado? Personas frustradas, egoístas, violentas, competitivas, ególatras. Y aquí tenemos que ellas van a generar una disposición a la agresividad, a la violencia, al querer salirse con la suya, a querer ser el número uno. Son personas que buscan el poder por el poder y entonces van a buscar a quién dominar. Y si hablamos de hombres en especial, pues estos hombres van a querer dominar a las mujeres. Y si encuentran a mujeres que tampoco tienen una formación integral, que no tienen esta esfera emocional fuerte, no tienen el autoconcepto que debe de tener una mujer para cuidarse, para desarrollar su intelecto, para cuidar de su físico, su fuerza, etcétera, etcétera, pues va a ser el caldo propicio para relaciones de un victimario con una víctima. Entonces, ¿qué les he planteado hasta este momento? Que la educación para la paz identifica al feminicidio, y en los estudios también para la paz, las ciencias de la paz, identifican al feminicidio como un caso de violencia directa, como un caso de violencia que va en contra de la integridad física de una mujer o de un hombre, si hablamos de violencia de género, pero tradicionalmente la violencia de género se ha identificado como la violencia del hombre a la mujer. Es lo más clásico, ¿no? Aunque siendo literales, vamos, la violencia de género sería la que se ejerce tanto contra un hombre como hacia una mujer. Pero en el caso de los feminicidios es, como mi compañera lo planteaba con anterioridad, es un homicidio doloso en contra de una mujer por el solo hecho de ser una mujer. Este sería el planteamiento que a nivel general yo les quería presentar. No sé si quieran que continúe con otros elementos de la educación para la paz, o mejor, para que no sea esto tan cansado, demos paso a las preguntas de los presentes, de las presentes, para que entablemos un diálogo, ¿no? Entre las ponentes y los asistentes. Gracias. Considero que... Muy bien, gracias, doctora. Sin duda alguna que este problema se mire desde donde se mire, al ser la expresión más terrible de lo que es la violencia, más hacia una parte de la humanidad que es la mujer, sin duda alguna que siempre lo vamos a encontrar como una situación grave, difícil. Yo al principio decía que esto es conflictivo. En ese sentido, yo le quisiera hacer una pregunta a la doctora Celia. Sin duda alguna que mucho de la situación se debe a la poca, a la que se da en la sociedad respecto a los asesinatos de mujeres. Por ejemplo, yo le preguntaría, ¿qué pasó con el asesinato de los casos que nos contaba o del caso que nos contaba enfrente de la Casa Jalisco? O algunos otros, realmente se llega a profundidad a solucionar estos problemas, o queda nada más
en una cuestión mediática en la que el gobernador o el procurador o el fiscal sí dicen que lo solucionan, pero en realidad pues sigue ahí la problemática. Y en otro sentido también preguntaría, ¿qué instituciones, además del Estado? Bueno, la doctora Conchita nos decía que también desde el aspecto educativo, sin duda alguna las universidades o en general la educación, pues debe de participar. Pero ¿qué otras instituciones, además del Estado, la universidad, deberían de participar para la solución o por lo menos menguar esta problemática? Que hay muchas preguntas que pudiéramos hacer, ¿no? Pero si gusta, a la doctora Constanta le voy a hacer otra, mientras que nos están acompañando quisieran hacer alguna pregunta, también por favor, si gusta, puedo hacerlo. Muchas gracias por la pregunta. Muy interesante escuchar a la doctora Concepción con esta perspectiva sobre la educación de la paz. Yo creo que hay cosas bastante interesantes que se tienen que rescatar. Bueno, me parece también fundamental hablar de que cuando hablamos de las mujeres es fundamental utilizar el plural para dar cuenta de toda la diversidad de condiciones que existen también al interior de la categoría de las mujeres. Es decir, cuando hacemos estudios de género, para nosotros es esencial hablar de la articulación de diferentes beneficios o privilegios y opresiones que tenemos de manera diferenciada. Es decir, no es lo mismo ser una mujer indígena, ser una mujer afrodescendiente, ser una mujer migrante, centroamericana, que atraviesa México, ser una mujer universitaria, etcétera. Ese plural es sumamente importante. Hablar de feminicidio es importante porque da cuenta de esas relaciones sociales que permiten y que ubican a las mujeres en una situación jerárquica en la que por solo el hecho de ser mujeres pueden ser susceptibles a violencias, a desacreditaciones, a discriminaciones y en casos extremos a desapariciones, a violencia física, agresiones sexuales e incluso al asesinato, ¿no? Es un término que nos va a permitir dar cuenta de todas estas relaciones que están presentes, en las que, como traté de comunicar en la presentación, bueno, el Estado va a tener una parte fundamental, pero no solo, y aquí quiero retomar esta pregunta que amablemente me hacía el maestro Juan. En efecto, es una articulación de opresiones y de privilegios que está alimentada desde diferentes matrices. Y en ese sentido, es desde esas diferentes matrices donde la tenemos que desarticular, ¿verdad? Mencioné a los medios de comunicación que cumplen una función primordial, por ejemplo, en la cobertura. Los feminicidios luego, durante mucho tiempo, se clasificaron como crímenes pasionales, en donde de una manera bastante irresponsable se revictimizaba y se volvía a culpar a las víctimas de la situación que habían pasado, cuando en realidad es una cosa que nos puede suceder a cualquiera. No importa ni nuestro grado de educación, ni nuestros títulos universitarios, nada. O sea, es una condición que solo por el hecho de ser mujer nos puede suceder, y nos puede suceder en un espacio tan íntimo como en nuestra relación de pareja, en donde se supondría que quien está siendo parte de nuestro equipo, ¿no? En realidad se puede convertir en un agresor. Y aquí es fundamental otra vez mencionar que tanto en los medios de comunicación como en esta cultura de tolerancia social e institucional. Sin duda alguna que cuando inicia una familia,
el novio, la novia, el esposo, la esposa inicia su familia, pues no inician peleándose, inician en el amor, inician en la comprensión, el diálogo, y en la interacción humana, pues lo que surge es el conflicto. Entonces yo le preguntaría a la doctora Conchita, ¿qué pasa con esa serie de conflictos que, de acuerdo también a los estudiosos de la paz, dicen que nace porque nos faltan los derechos humanos, o que van contra nuestros valores, bueno, por lo que sea? ¿Qué sucede? Que ese amor, en lugar de transformarse en paz, se transforma en violencia, y luego en el extremo, violencia que lleva luego a asesinar a la pareja, a la novia o a la exnovia. O sea, lo que voy, esa muerte o asesinatos que nos está platicando la doctora Celia, pues no surgieron así como por generación espontánea. Tuvieron seguramente un inicio de conflicto, un inicio de desacuerdo, un inicio en el que luego derivó a que su pareja la asesinara ahí frente a la Casa Jalisco. Terriblemente y triste significado que enfrente del principal responsable de la justicia en Jalisco se contemple este asesinato. Ahí no se me debe entender, doctora Conchita, o sea, le estoy preguntando por la cuestión del conflicto, ¿eh? ¿Cómo en lugar de transformarse de manera positiva se transforma de manera negativa? Si nos gusta responder, para luego darle la palabra al doctor Celso. Ajá, aquí antes de tocar el punto del conflicto, me gustaría retomar lo que es el planteamiento de Humberto Maturana, porque él hace mucho énfasis en la explicación de cómo los seres humanos, por ser seres vivos, inicialmente por ser seres vivos, tenemos la disposición a la comunicación. Y cómo esta comunicación se lleva a cabo entre los seres vivos, inicialmente aún sin el lenguaje. Y esto se da no solamente entre los seres humanos, sino en muchas especies animales y en muchas especies, inclusive vegetales. Se dice que los árboles tienen en sus raíces un complejo sistema de comunicación. Esto, ¿por qué lo maneja Maturana inicialmente cuando habla de la importancia de la educación para la paz? Porque como que nos lleva a regresar a las partes esenciales del ser humano, concibiéndolo como un ser vivo y un ser emocional antes de un ser racional. Entonces, para Maturana, la comunicación entre los seres vivos, si ya nos ubicamos entre los seres humanos, es un proceso que se da continuamente, porque va a generar vínculos de comunicación, repito, que sin palabras van a orientar nuestras emociones y nuestras acciones. Entonces, resulta que con este planteamiento, Maturana resalta que los problemas en la vida de los seres humanos no se van a resolver con la inteligencia, entendida como raciocinio, sino se van a resolver con la comunicación, con lo que es el reconocimiento de lo que el otro necesita y de lo que el otro quiere, aún sin palabras. Entonces, si nosotros rescatamos la importancia de las emociones en nuestras vidas, vamos no a hacer de lado
la inteligencia lógica, el raciocinio, sino dejar de darle tanta importancia para volver a ubicarnos en la importancia que tiene el reconocer nuestras emociones, que van a surgir inicialmente como una reacción química en los individuos. Y resulta que esto no lo hacemos. Cuando estamos frente al otro, queremos dominar en la relación. Queremos hacer todo menos comunicarnos, menos entrar en contacto con nuestras emociones. Entonces, eso es lo primero que la educación para la paz, desde la perspectiva de Maturana, tendríamos que favorecer. ¿Qué tenemos que favorecer entre los individuos? Las posibilidades, las competencias comunicativas. Poder llegar a una conversación entre los individuos, pero seria, que nos permite identificar cuáles son las necesidades del otro. Esto va de la mano de la generación de actitudes de reconocimiento del otro, de reconocimiento de su dignidad, de lo que necesita en general. Si no llegamos a ese grado de conversación entre los individuos, entonces se va a ir generando esa idea egocentrista de dominarlo, de controlarlo, de creer que el otro está en función solamente de mis deseos y de mis expectativas. Entonces, perdón, no apagué esto. Entonces, antes de hablar del conflicto, de cómo tenemos que enfrentar el conflicto, desde la perspectiva de la educación para la paz, como lo plantea Maturana, tendríamos que identificar los problemas y las posibilidades de solucionarlos, concibiendo que los problemas no se resuelven con la inteligencia, sino se resuelven con la conversación. Todos los problemas surgen de las emociones que no sabemos gestionar. Y en el otro punto que comenta el maestro Juan, en torno a cómo se manifiesta el conflicto y cómo podemos enfrentarlo y transformarlo, la educación para la paz nos dice que primeramente debemos de verlo como algo natural en nuestras vidas. El conflicto, en la educación para la paz, que trabaja con un enfoque conflictual no violento, ve el conflicto como algo connatural a la especie humana. Es decir, decía Vicente Martínez Guzmán, un gran filósofo de la paz y pedagogo de la educación para la paz, pues no sabemos si el conflicto debiera no existir. El caso es que existe y tenemos que prepararnos para enfrentarlo. Entonces, desde la educación para la paz hay toda una metodología que nos permite no solo la solución de conflictos, porque ahí se entendería como un problema que se tiene que terminar, solucionar. El término ya en la frontera del conocimiento de los estudios para la paz es la transformación del conflicto. ¿Cómo podemos transformar ese conflicto que nos ha enfrentado en nuestros intereses y que ha llevado a una persona a salirse con la suya y por eso ser el victimario de la otra que quiere dominar? ¿Cómo podemos enfrentar el conflicto con métodos de transformación de conflictos no violentos, con métodos pacíficos? Entonces, aquí hay muchos métodos de transformación de conflictos que plantean Johan Galtung, por ejemplo, nos lleva a identificar pues, cuáles son las causas de la violencia que se puede dar en ese conflicto, cuáles son las expectativas no cumplidas, en este caso, pues de los cónyuges, ¿no? ¿Qué espera
en una familia, qué espera el hijo, qué espera el padre, qué espera la madre, entre la pareja, cuáles son esas expectativas no cumplidas por alguno de los actores y cuáles son las características de personalidad de la persona que ante un conflicto opta por la violencia. Entonces, si la pregunta de Juan dice cómo en la familia la interacción humana puede llevar al conflicto, pero también cómo esa interacción humana puede llevar a la solución o transformación del conflicto, pues trabajando más en nosotros mismos, desarrollando más nuestra inteligencia emocional, desarrollando la competencia de empatía, de poder interpretar qué es lo que quiere mi pareja, que yo no le he dado, pero también explicitar qué sí le puedo dar y qué no le puedo dar. Porque muchas de las relaciones que entablamos como los demás parten de expectativas no dichas. O sea, y en la cultura mexicana se habla a veces mucho de eso, ¿no? Que el hombre nunca sabe qué quiere la mujer. ¿Por qué? Porque cuando está enojada, por ejemplo, el hombre le pregunta, ¿qué tienes? Y la mujer dice nada. Entonces, aquí también es enfrentarnos a, yo sé que estamos en el tema de feminicidio y que a lo mejor lo que se espera es que hablemos solo de cuál es la violencia que ejerce el hombre contra la mujer. Y está muy bien, vamos, el tema está planteado así, pero avanzando un poco en lo que podamos en la objetividad. Yo tengo amigos abogados que dicen, también tendríamos que trabajar para desvictimizar a la víctima. ¿En qué medida también la víctima pudo ser violenta consigo misma y con los demás? Entonces ya entraríamos en un análisis pues más complejo todavía, ¿no? De lo que el maestro Juan también ha comentado. Es una temática, es una problemática tremendamente compleja. No sé si respondía tu pregunta, Juan. Gracias. Sin duda alguna es difícil responder en poco tiempo ante Sí, estas muy difícil. cuestiones, ¿no? Porque pues, de entrada, cuando hay una relación, pues la relación allí se empieza, dice uno, muy bondadosa, muy amorosa, y luego después van surgiendo situaciones que se contraponen hasta luego después convertirse en violencia. Sí es difícil responder así, con un poco igual lo que